con la firma de este convenio lo que estamos posibilitando es que niños y adolescentes vinculados al INAU en las diversas modalidades de atención, en 13 departamentos del país en forma inmediata, Montevideo, Canelones y 11 departamentos más, puedan por lo tanto acceder al aprendizaje de un instrumento, a la educación musical, a los bienes culturales en general y por supuesto a partir de allí extenderemos esto al resto del país. Es un avance muy significativo. Este programa no es nuevo, viene del periodo pasado, pero se había ensayado hasta ahora solo en 2 departamentos, en La Valleja y en Durazno, de manera relativamente continua o discontinua. Ahora lo que estamos garantizando es un impulso importante con la cooperación del SODRE y al mismo tiempo con un esfuerzo presupuestal. Esto va a implicar una inversión para el INAU de 550.000 pesos mensuales que estamos trasladándole al SODRE para que financie todo lo que hay que financiar. Es decir, los viajes y la presencia de los instructores, de los educadores, de los músicos que van a enseñar a los niños en los distintos departamentos, que los niños puedan acceder a los instrumentos, porque con esto estamos financiando también eso, y por lo tanto posibilitando que todo esto se implemente para que en definitiva todos aquellos niños que tengan inclinación por la música, inclinación por aprender a practicar un instrumento y por lo tanto integrarse a una orquesta juvenil, lo puedan hacer desde la primera hora y en ese sentido creo que estamos dando un paso también en el sentido de la igualdad de oportunidades. Más allá de la buena conducta, ¿qué otros elementos deben tener los niños del INAU para poder participar? Yo diría que con la mera circunstancia de que estén vinculados a nosotros, en un centro juvenil, en un club de niños, también por supuesto los que están en el tiempo completo, los que viven en un hogar o en una residencia, y que manifiestan o dan señales a los educadores de que les interesa esta alternativa, de que tienen una inclinación favorable, por lo tanto, a involucrarse con aspectos vinculados con la música, con integrar una orquesta, con aprender un instrumento, eso solo alcanza. El resto se encarga la realidad, por lo tanto, de definir hasta dónde se puede y se debe llegar. Yo expresaba recién, hace algunos meses tuve la oportunidad de participar en la Sala Nelly Goitiño de la presentación de las orquestas de Dolores y de Río Branco, 2 orquestas del interior donde participaban muchos niños del INAU que habían llegado a esas orquestas por otros conductos y realmente quedé maravillado en cuanto a hasta dónde puede llegar y desde tan temprano además el talento y la vocación de un niño, de un adolescente, cuando efectivamente tiene cualidades, tiene condiciones, tiene aptitudes y tiene ganas y vocación, en este caso, por la música. Abdala, en un reciente informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, entiende que el INAU ejerció una violencia institucional contra una madre al dar en adopción un niño sin el aval de ella. ¿Qué responde usted como presidente del organismo? Bueno, nosotros no ejercimos violencia institucional. Esa fue una decisión del juez de familia y creo que además fue una decisión acertada. Esto viene del año 2019, es un proceso que se inicia con anterioridad a nuestra asunción en la presidencia del directorio del INAU. Lo que aconteció es que en esa oportunidad, o con relación a este caso concreto, se entendió, a partir sí de informes del INAU y a partir de informes de ACE, que constataron una situación de discapacidad intelectual muy severa por parte de esa madre, que ese niño que nacía quedaría, en caso de quedar a cargo de su madre, en una situación de riesgo, de vulnerabilidad y que por lo tanto era indispensable institucionalizarlo, como efectivamente se hizo en principio, y después declararlo en condiciones de adoptabilidad e integrarlo provisoriamente a una familia como está integrado provisoriamente por el momento. Es decir, no se ha roto el vínculo definitivamente. Pero estamos hablando de una madre que de acuerdo a los informes técnicos y a los informes técnicos de ACE incluso en particular, tenía un relato confuso, poco coherente, no tenía además cabal conciencia de su propia historia de vida, de la historia de vida de ella y de sus otros hijos, en un ámbito familiar donde además se practicaba la violencia por parte de ella y la violencia por parte de su compañero o del padrastro de estos chicos, el padre y el padrastro, porque no son hijos todos del mismo padre. Entonces, frente a esa realidad, es que el sistema y la justicia de familia en particular, en 2 oportunidades, en primera instancia y después el Tribunal de Apelaciones, entendieron que esa era la decisión correcta. Por lo tanto, creo que mal puede hablarse de violencia institucional. Cuando hablamos del interés superior del niño, hablamos de estas cosas. En este caso, primó el interés del niño al legítimo interés o deseo de la madre de estar con su hijo, porque a ese extremo llega la decisión cuando se trata, o las decisiones que correspondan adoptar, cuando se trata precisamente de preservar el interés de un niño y que crezca
desde el mismo momento de su nacimiento en un ambiente adecuado para poder crecer bien y poder desarrollarse. Ese mismo informe también señala y le recomienda al INAU que le brinde un apoyo psicológico a esta madre. ¿Eso se está cumpliendo? Estamos trabajando en esa dirección, en el apoyo psicológico y también en otra cosa que pide el informe de la institución, porque más allá de que habla de violencia institucional, después no nos pide tampoco que revoquemos ninguna decisión, que tampoco podríamos revocarla, porque repito, es una decisión del juez. INAU ahí interviene meramente como asesor, pero también nos pide, y efectivamente se está cumpliendo, que las visitas y los contactos de ese niño con su madre biológica se mantengan. Y efectivamente se han mantenido, se interrumpieron en algún tiempo, porque inclusive, también debo decirlo, los equipos de INAU en algún momento constataron que el contacto entre ese niño y la madre en el régimen de visitas que se había establecido terminaba siendo perjudicial para el propio niño y para sus hermanos. Aquí se llegó al extremo, para que se entienda bien, porque yo quiero aclarar, no estamos hablando de una situación en función de la cual a una madre se le quita a su niño por razones económicas. No, acá no es lo económico lo que cuenta. Acá, repito, es un tema fundamentalmente asociado a la discapacidad intelectual. A tal punto llegaba esa realidad que, según constatan los informes del propio INAU, el referente adulto de ese núcleo familiar no era la madre. Era la niña adolescente, la hija mayor, que en ese entonces tenía 12 o 13 años y que ahora tiene 14 o 15, la que se encargaba del cuidado de sus hermanos y de su propia madre. INAU incluso hasta en algún aspecto discrepó con la propia justicia, porque entendió que todos los niños debían estar institucionalizados, como efectivamente en determinada etapa lo estuvieron. Después, por alguna razón, la justicia entendió que era razonable que volvieran con su madre, con acompañamiento del INAU, y así estamos. Asisten algunos a un club de niños, otros a un centro juvenil. Uno de ellos o una de ellas está institucionalizada en un convenio de 24 horas. Es una situación muy compleja, muy dura, muy triste, sin ninguna duda, pero no podemos hablar de violencia institucional. En todo caso, lo que ha hecho el sistema es proteger al niño que nacía y que nació. Y yo creo que eso se hizo bien. Abdala, lo saco este tema, le pregunto a propósito del caso del Salto, una pareja, bueno, jóvenes, ella quedó embarazada, pensaban tener el hijo, se quedaron sin trabajo, se habló, lo iban a dejar en adopción, ahora parece que finalmente van a tener ese niño. Bueno, para hablar de este caso en particular, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo fue informado del INAU? ¿Y cómo se trabaja también con estas familias que a veces tienen problemas, pueden tener problemas económicos, pero quieren tener su familia? Sin duda, efectivamente. Yo fui informado en la mañana de hoy de esa situación por parte de la directora departamental de Salto y me parece un buen ejemplo u otro ejemplo de lo que yo decía recién. En este caso hay razones de carácter material, de insuficiencia económica, un matrimonio joven, una pareja joven, que se quedó sin trabajo, él, que era el que estaba trabajando, y que por lo tanto eso le genera una dificultad en cuanto a la capacidad de cuidar y de atender y de mantener al niño recién nacido. Por supuesto que eso no ha sido motivo suficiente ni para declararlo en adoptabilidad, ni para integrarlo provisoriamente con una familia adoptiva. Hubiera estado muy mal, porque ellos quieren tener a su hijo. Y como lo quieren tener, el sistema está trabajando para que lo tengan. Hay una coordinación y una articulación entre las autoridades del Hospital de Salto, INAU, la Dirección Departamental de Salto del INAU, y al mismo tiempo los servicios del MIDES, particularmente Uruguay Crece Contigo, que están trabajando con esa madre y con ese niño para poder apuntalarlos. Nosotros tenemos una prestación económica nueva, además, cuando digo nueva es que es de este periodo de gobierno, la aprobamos en la ley de presupuesto y por distintas demoras que se produjeron se terminó instrumentando en este año 2022, que implica la posibilidad de una asistencia económica a las familias que se encuentran en esta situación de manera transitoria para acompañarlas y apuntalarlas en cuanto a la manutención de los niños, mientras se buscan, por supuesto, soluciones más definitivas y se busca la generación y el fortalecimiento de las capacidades de cuidado y de atención. Eso es lo que está pasando en este caso concreto y, por supuesto, en esa línea de trabajo vamos a seguir. Es decir, que ese niño no va a estar en adopción en el INAU y el INAU va a estar acompañando para que pueda salir adelante la familia, digamos, manteniendo los vínculos, algo que el INAU ha dicho que le interesa mantener el vínculo de la madre, el padre con sus hijos. Ese es el criterio que el INAU sigue, porque además es el criterio que corresponde de acuerdo al código y de acuerdo a la legislación internacional. Se deben agotar siempre todos los caminos y todas las vías para que los niños puedan crecer y puedan quedar a cargo de su familia biológica, de su familia original, de su madre, de su padre, como en este caso. Obviamente, cuando padre y madre, por alguna circunstancia, no están en condiciones de darle atención, no tienen capacidad de cuidados, pero no por una razón económica, por otro tipo de circunstancias, o porque no tienen la voluntad, o porque lo abandonan, o lo dejan en situación de desamparo, bueno, allí sí
el sistema interviene y adopta medidas alternativas. Pero cuando hay padre y madre o referentes adultos que en tal caso quieren asumir su responsabilidad, hacerse cargo de ese niño y cuidarlo y atenderlo, el sistema funciona para acompañarlos en esa dirección. Y eso es lo que estamos haciendo en este caso concreto. ¿Cuál es la lectura desde el INAU de los nuevos datos de pobreza infantil específicamente, y qué acciones se planificarían en ese sentido para...? Yo lo dije el viernes pasado y lo reitero hoy, el país en materia de pobreza infantil sin duda tiene una característica muy particular que no es nueva, tiene un problema estructural. El índice de pobreza infantil históricamente desde hace muchísimos años es sensiblemente superior al índice de pobreza general. Esta es una realidad que tenemos que asumir. El país ha recibido con relación a estos señalamientos internacionales desde hace muchísimos años, tanto por parte del Comité de los Derechos del Niño, como por parte, por ejemplo, del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Y por lo tanto, de lo que se trata es de persistir en cuanto a invertir en la infancia y en la primera infancia. En eso tenemos que profundizar la atención de los niños y de la atención de los niños desde la primera hora, desde que son chiquitos, desde que vienen al mundo y hasta que cumplen los 4 años, que es cuando se define o se juega el partido con relación a su propio desarrollo personal, emocional, físico, cognitivo, neurológico. La política del gobierno va en esa dirección. El refuerzo de la atención a la primera infancia, tanto a través de las prestaciones del MIDES, Uruguay Crece Contigo, como decíamos recién, y otras, como a través de la ampliación del Plan CAIF, precisamente va en la dirección de atender esa realidad, que es una realidad que depende de invertir más, como estamos invirtiendo más, pero que tiene también otros desafíos asociados, porque muchas veces esto se da en contextos que más allá de lo económico, las características de la exclusión social determinan que haya componentes culturales importantes. Nosotros tenemos detectado que hay 35.000 niños en el país que pertenecen a familias que están en los 2 quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, y por eso estamos llevando o ampliando los CAIF para darle respuesta a esos segmentos de la sociedad. El tema es que lo que necesitamos también es vincularlos, es institucionalizarlos, es que asistan a los CAIF, es que las familias entiendan que es muy importante que ese niño en esa etapa de la vida, por lo tanto, cuando hay dificultades en el ámbito familiar o vínculos familiares que se han debilitado, bueno, que el CAIF compense esa realidad, no solo en términos de que asistan a él para que las madres queden más liberadas para poder salir a trabajar o para poder desarrollar otra actividad, sino que es muy importante que asistan a los CAIF para que reciban allí la asistencia psicológica, la asistencia de la psicomotricidad y de los psicomotricistas, la alimentación correspondiente. Creo que hay estudios además muy claros que se conocieron recientemente que indican que aquellos niños que asisten a los centros CAIF se encuentran en mejor condición desde el punto de vista de superar la situación de insuficiencia alimentaria que otros que no lo hacen. Entonces, todo eso son signos muy evidentes de que tenemos que ser exitosos en las dos cosas. Profundizar en la atención y en los servicios, que haya más cobertura, que haya más cupos, y en eso estamos trabajando, y que haya más CAIF donde hoy no los hay, pero al mismo tiempo que haya una gestión que permita, que eso todavía está pendiente, que esos niños y que esas familias se vinculen con los centros, se vinculen con el Estado y se vinculen con la sociedad civil en el marco de la atención a la primera infancia.